era una fiesta ni celebraciones, era gente que se agotaba y sufría. Empezó con una mujer, se multiplicó en días y se volvió tan grande y tan visible que la ciudad ya no supo qué hacer. Entonces dijo, tenemos que intervenir para hacer algo. Era una población viviendo con miedo encima constantemente. Pudiese también ser como un castigo o una maldición. Enfermedades, epidemias, mala medicina, mala comida. Y si eso que no te encontrabas con alguien y te con su espada o algo así. Bienvenidos al podcast donde hablaremos de historias reales de True Crime. Misterio, crímenes sin resolver, terror y lo paranormal. Esto es Expedientes Misteriosos. ¿Y con qué caso vamos a iniciar este podcast, Fran? Pues mira, déjame y te digo que hoy vamos a iniciar con la plaga del baile de 1518. Tan atrás. Vamos muy lejos, va. Exactamente. ¿Por qué? Porque es misterio. ¿Y qué más misterioso que lo de atrás? Sin albur. Bueno, ok. Pues bueno, déjame, pues para apaciguar, pues te voy a dar un poquito de contexto de qué es esto. Pues imagínate que sales a la calle y ves a tu vecina bailando. Así de repente nomás. Pero no está bailando así como feliz, sino que está bailando así como algo de... pues, tú ves su cara y está como que ida, así como que no está disfrutando nada. No hay música, no hay fiesta y lo peor, no puede dejar de bailar, no puede parar. Ahora imagínate que al día siguiente sigue bailando y al siguiente también y al siguiente sigue todavía. Ok, esto ya está raro. Y en cuestión de días, ya no es una persona, ya son decenas que están bailando de repente. Pues esto pasó en 1518 en Estrasburgo, que en ese tiempo era lo que es el del Sacro Imperio Romano Germánico. Todavía pertenecía a eso. La gente bailaba sin control, se agotaba, se lastimaba y volvía a pararse para bailar. Y pues, sobre todo, aquí era como que nadie me entiende, ¿qué está pasando? Entonces, el brote duró cerca de 2 meses. Te estoy hablando que se empezó como a principios de septiembre a apagarse lo que era este brote. Aproximadamente duró 60 días. Es un montón de tiempo, pero estamos hablando de gente bailando sin parar. Día y noche. Día y noche. Estaban bailando, okay. Se agotaban, como que agarraron un poquito de aire y otra vez a darle el cumbión. No, pues es suave. Y aquí viene lo más absurdo. Cuando las autoridades intentaron como que apagar todo este rollo, pues entraron en pánico. Y cuando le intentaron curar, su idea pues suena chiste, la neta. O sea, terminó empeorando todo. El gobierno terminó empeorando la solución. El brote arrancó en julio de 1518 y los relatos mencionan a una mujer conocida como Frau Truffy. A veces se menciona con otro nombre o así, pero viene la misma historia. O sea, ella fue la que comenzó con esta epidemia. Ella fue la primerita, el caso cero, por así decirlo. Este sale a las calles y empieza a bailar. No un rato, baila hasta que ya se desploma. Tú dirás, pues es como que, pues sí, está bailando, pero... Como zombies bailarines, algo así que no dejaban de bailar. Sí. Estaban ensayando la coreo de Michael Jackson. Ándale, se están preparando, están adelantados a su época. Pero bueno, lo claro aquí es que los relatos lo cuentan como... no se cuenta como una decisión que tomaron. Es como si no algo en el cuerpo les dijeran, tienes que ir a bailar, y como si no tuvieran un botón de parar, o sea, de stop. Así. Es como que, no, mi cuerpo está diciendo, tengo que bailar y voy a bailar. Y pues lo segundo, lo que describen varias crónicas y reconstrucciones, tampoco era algo alegre. No era una fiesta ni celebraciones, era gente que se agotaba y sufría. Y luego viene lo inquietante. Se empiezan a contagiar por imitación. Ok. O sea, la gente lo empieza a ver y empieza y pues en menos de una semana ya tienen como 30 personas bailando en una pinche plaza. Pero... Que de hecho contagiarse por imitación es como un efecto de masa. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar que es como un experimento social. Ajá. Donde básicamente están en la sala de espera de un consultorio y hay unos como infiltrados que son actores, llega una paciente real, entonces cada que hay un sonido ellos se levantan, entonces la paciente real que iba llegando es como que empieza a ver que ellos cada que suena ese sonido ellos se levantan y pues ella empieza a hacerlo, ¿sabes? Entonces los actores cada que sonaba el sonido se levantaban y se volvían a sentar. Okay. Y se paraban y se volvían a sentar. Ella no tenía ni idea de por qué lo hacían,
pero ellos pues, eran actores. Entonces, conforme se iban yendo los actores, ella quedó sola en un punto y ella no era infiltrada, era totalmente el experimento para ella. Entonces empezaron a llegar pacientes nuevos y cada que sonaba el sonido, ella inducía a los pacientes nuevos a que se pararan cada que sonaba el sonido. Entonces, de repente la sala se llenó únicamente de pacientes y ya no actores, y todos sin explicación aparente, sin motivo, cada que sonaba ese sonido se paraban. ¿Por qué? Porque fue un efecto masa. Era el experimento social donde a través de la imitación ellos fueron como formando a que lo hicieran. Ajá. Ok, sí está, pues sí, es un efecto colectivo, como quien dice. Correcto. Pero en este caso, bueno, ahorita voy a explicar por qué posiblemente llegó a esto. O sea, hasta la fecha no se sabe por qué, pero posiblemente era como que el contexto cultural que tenían en esa época. Pero bueno, como te decía, en menos de una semana ya tenían como 30 personas. Así de la nada ya había 30 personas bailando. Bastantes. Muy rápido. Y considerando que estamos hablando de 1500, la población no era tan grande. Decir 30 personas en aquel entonces es mucho. Así. Entonces, a partir de ahí, Estrasburgo entra en crisis, porque el número siguió subiendo y subiendo. Y la cifra exacta varía según los documentos que ustedes investiguen o donde lo lean, pero todos coinciden en algo. Fueron 400 personas o más de 400 personas que terminaron bailando. En resumen, empezó con una mujer, se multiplicó en días y se volvió tan grande y tan visible que la ciudad ya no supo qué hacer. Entonces dijo, tenemos que intervenir para hacer algo. Porque se terminó siendo algo, pues, anormal. O sea, ya que tienes 30 o más de 30 personas bailando en una plaza, cayéndose agotadas, durmiendo, y así es como que... Llama la atención. Y como te digo, considerando que ya estamos hablando de un centenar de personas en una plaza y sin razón aparente, que yo creo que ya sé por dónde va la onda del motivo, ¿no? Ujú. Ya cuando vieron que había decenas de personas bailando sin control, el ayuntamiento de Estrasburgo hizo lo más lógico que tenían para alguien de 1518. Pues llamaron a médicos. Y aquí está el giro. Los doctores no lo trataron como una brujería, sino como sino como la medicina de la época que se usa, dijeron que era sangre sobrecalentada. Es decir, que estaban afectando el cerebro y su receta, bueno, ¿cómo decirlo? Como que ellos trataban esto como que, traen algo en el cuerpo, necesitan sacarlo. O sea, necesitan hacer algo para seguirlo sacando. Entonces su receta fue que siguieran bailando para sacar el problema. Ok. Oye, Fran, pero me llama la atención que lo hayan visto como algo liberador, porque considerando la época que es 1518, como mencionas, creo que se creía mucho en maldiciones, ¿no? Sí, En aquel exactamente. entonces. Entonces, creo que pudiese también ser como un castigo o una maldición, Posiblemente. que lo hayan visto así los habitantes, ¿no? Sí, porque, bueno, he sabido que las civilizaciones han sido de religión. Entonces, llegando en 1518, pues sí era muy... El contexto cultural lo manejaban entre religión, brujerías y castigos. Era como que la constante. Entonces, al decir esto los médicos, necesitan sacar esto, pues adivinen lo que hicieron. Entonces las autoridades hicieron algo que suena a chiste. Ok. Montaron logística para que la gente siguiera bailando. Es decir, despejaron espacios públicos para concentrar a los bailarines. Les dieron más espacio para que continuaran bailando. Prácticamente los concentraron en un solo lugar. Los concentraron en una cuarentena de cuenta. Vamos a concentrar a todos aquí. Bueno, entiendo la situación esta de salud, de que puede ser liberador, pero estamos hablando de que estás bailando sin cesar, ¿no? Que puede ser desgastante, deshidratación, no comer, un sinfín de cosas que pueden ocurrir, y dependiendo de la edad que tuvieran, yo creo que igual y no era tan liberador si lo hacías en exceso, como todo, ¿no? En exceso ahí recae el problema. ¿Cómo va a ser liberador que ves que alguien se tira al suelo ya cansado y descansa un momentito, agarra aire y vuelve para eso y volver a bailar? O sea, yo no, bueno, ahorita no se ve saludable eso, pero... Es liberador ir a un baile, a un concierto, unas 2, 3 horas de sacar el estrés, bailar. Exactamente. Eso sí es liberador, pero ya hacerlo días, semanas. Exactamente. Ahí es donde das en el clavo. 3 horas, 4 horas a lo mucho que estuvieras bailando, tienes suficiente para cansarte y decir, ¿sabes qué? Pues ya saqué toda la atención que tengo, pero el bailar ya varios días sí está
¿Qué onda, pues? Entonces, pues bueno, nos quedamos en que despejaron un área pública para que todos se concentraran ahí. Ok. Levantaron, bueno, más bien tomaron salones gremiales para meternos a todos también ahí. O sea, concentraron la plaza y aquí unos saloncitos, todo bien. Y luego levantaron un escenario cerca de la feria de caballos como si fuera un evento. O sea, lo hicieron como una gran fiesta hicieron en el pueblo. Y por si faltaba producción, contrataron músicos todavía. Ok. Pífanos, tambores, para mantener el ritmo. De todos los géneros. Así es. Y así hasta que, hasta incluso contrataron hombres fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran hombres que se encargaban de levantar a los que ya estaban agotados con el baile y seguir moviéndolos así para seguir bailando. Como títeres. Ándale. Exactamente. Ok. Esto ya está sonando muy turbio, Fran. Exactamente. Muy turbio. Pues, ¿tú qué crees que trae de resultado? Mira, viéndolo desde un punto psicológico, me parece muy liberador el baile. Creo que fue acertado hasta cierto punto pensar que los primeros días se trataba de algo liberador. Pero yo siempre digo, el contexto, lo cultural. Estábamos en 1500, bueno, estaban en 1518, estábamos, imagínate, Aquí en TikTok, 1500. estaban en 1518 y considerando nuevamente todas las creencias que había en esa época, lo importante que era lo religioso, lo espiritual, creo que yo digo que había opiniones divididas y puedo estar seguro de ello. Había personas que lo hacían por imitación, había personas que lo hacían porque pensaban que era una maldición y había personas que lo hacían sin control alguno, yo puedo decirlo, por el estrés que se podía considerar. Estamos hablando de 1518, enfermedades, epidemias, mala medicina, mala comida, riqueza mal compartida, o sea, digamos que había mucha desigualdad y mucha pobreza, entonces pues uno nada más trabajaba para Sobrevivir. y no vivir, para sobrevivir, y si eso que no te encontrabas con alguien y te dejaba con su espada o algo así, pues, o sea... Deja tú, tenían que decir, entretengo a mi hijo o lo vendo o lo regalo, no sé qué hago con él porque no lo puedo alimentar. Sí, y el estrés constante, sí, hoy día, de la escuela al trabajo, del trabajo a la casa y todo eso nos genera muchísimo estrés. Sí, solo con el dinero te genera estrés porque no sabes si llegar a la semana, al mes, no sé cómo te administres. De hecho, hay mucho estrés en la población y es verdad eso, ¿eh? Han sacado varios documentales de que hay estrés por dinero. Sí. Entonces, ahora imagínate, no tienes seguro qué vas a comer, no tienes seguro la salud, no tienes seguro de si alguien te va a matar porque era una hostilidad total, ¿no? Creo que No sabes dónde te va a caer, pues. de civilización no teníamos mucho en ese entonces. Sí, quiero decirlo así, creo que fue estamos hablando de 400 personas, no creo que las 400 personas hayan tenido un mismo objetivo o un mismo fin por el baile, ¿no? Puede haber sido estrés, alguna creencia o alguna maldición, inclusive algo biológico, como te digo, por esto de la imitación colectiva. Ok. Pues sí, entonces, pues bueno, retomando el hilo, Ujú. pues el resultado fue todo lo contrario que querían las autoridades. Porque cuando el comportamiento raro se vuelve público, pues es más fácil, o sea, público, concentrado y con música, es más fácil que se vuelva más pegajoso. Y pues a más gente lo ve, más gente se asusta, más gente reacciona, más gente se une. Y en un contexto tan tenso, que eso puede empujar a otros a caer en lo mismo. Y sí, la ciudad sin querer lo convirtió en el peor escenario para que en lugar de apagarlo, Lo avivaron, lo hicieron que se explotaron. activara. Sí. Pero es como tú dices, hay que meternos en el shit de alguien de 1518. Como yo. Sí, es viajero el tiempo. Ahorita les voy a advertir a la pandemia ahora del COVID. Pues bueno, pues para poner un poquito en contexto, vamos a hablar sobre que en ese tiempo la religión no era una parte de la vida, sino era un filtro con el que se explicaba todo. La medicina era limitada, las tragedias eran frecuentes y cuando pasaba algo raro en público y mucha gente no pensaba, no sé, no es como que llegaran y dices, ¿qué diagnóstico tendrán ellos? Claro. O sea, no era como que pasara eso. Algo está mal y puede ser castigado, una maldición o una señal.
que es como lo que tú estabas comentando justamente ahorita. Y además la ciudad ya había cargado estrés. Hablamos de que había hambrunas y de enfermedades fuertes circulando en esas épocas, como lo que era la viruela y la sífilis. Pues sí, la viruela. O sea, no era un verano tranquilo, era una población viviendo con miedo encima constantemente. Y aquí entra la explicación que más convence a muchos historiadores, como fue la de John Waller. Él plantea que esto se parece a un fenómeno de estrés colectivo. No porque la gente se lo invente, sino porque el cuerpo puede reaccionar de forma real cuando una comunidad está al límite. Y hablamos de, como tú dices, ellos todos los días viven al límite de estrés, porque justo lo que dices, la hambruna, no sabes si te va a matar a alguien, no sabes qué va a pasar, pues. Entonces, es porque el cuerpo puede reaccionar de formas reales cuando una reacción toma forma de lo que la gente entiende en la época. Entonces, por eso, aquí entra San Vito. Ok. ¿Sabes quién es San Vito? He escuchado que era como considerado alguien como un tipo dios o algo así, ¿no? Va por ahí, era un santo. Pues. Ok, sí, santo. Pues San Vito fue un mártir cristiano de los primeros siglos. La tradición lo coloca muriendo alrededor del 303. Ok. Con el paso de los siglos, su nombre quedó muy ligado a problemas de movimientos involuntarios, como lo que puede ser temblores, espasmos, como un cuerpo, como que el cuerpo pierde el control, pues está fuera de control. Por eso durante mucho tiempo a ciertos trastornos se le empezó a decir baile de San Vito. Ok. Y la gente iba a capillas dedicadas a buscar la curación, porque San Vito tenía una capilla justamente para ir a curarte de esto. Dentro de estos movimientos involuntarios podría entrar el Parkinson, ¿verdad? Sí. Que no es, me imagino que no estaba ni de cerca diagnosticado en aquel entonces. Y pues aquí lo clave es que en Estrasburgo existía la creencia de que si no apaciguabas a San Vito, podías ser castigado con una danza forzada. Entonces, Porque era un santo, la enajenación en su máximo esplendor. exactamente, entonces la gente pensaba que, si trae ese castigo, puede ser que San Vito le hizo algo. O si veías a alguien convulsionando, San Vito lo castigó. Pero porque hizo algo. Exactamente, o sea, todo lo manejan con la religión. Y no los culpo por ser a la época, no había más. Imagínate que alguien haya, no sé si ya existía tal vez indicios de Tourette o del síndrome de Tourette que pensaban que estaban malditos. Pues es que posiblemente... Respirabas y la gente ya pensaba que estabas maldito. Ajá. Sí. Pues mira, no es por nada, pero estábamos tan pendejos que cazábamos brujas. Y hacíamos cosas muy feas. O sea, decías, por los dos lados, te jodes. Porque si eres bruja, vas a sobrevivir, pero si no, no mames, no era bruja. No, ni modo, no era. No, me equivoqué, sí, pues, perdón. No se murió. Se murió. No era bruja, perdón, yo me equivoqué. Ay. Es que siento yo que era enajenación, de religión, el temor, todo lo que había el temor a la furia de los santos y de los dioses. Sí, pero pues con la historia colectiva haces tonterías, pues. Entonces el baile no aparece por casualidad. Para esa sociedad el baile ya era una forma de concretar que podías tomar el castigo o la maldición. Esto encaja con lo que dice Waller. El miedo no solo se siente, a veces se actúa con el lenguaje de la época, y es decir, el baile. Y eso también cambia lo que hizo la ciudad. Cuando de lo que bailan, más para que se les pase, fracasa, la ciudad intentó otra vía, mandarlos al santuario. Ok. Ligado a San Vito y hacer un ritual. En varias reconstrucciones aparecen detalles de que los que estaban malditos tenían que llevar un zapato rojo, con cruces y agua bendita como parte de esa cura religiosa. Era como un ritual que hacían con los que tenían la maldición de San Vito. Como para expiar. Ajá, Expiar. Tu ritual era que te íbamos a poner unos zapatos rojos para diferenciarlo de, él está expiándose. Ok. San Vito no es un personaje mágico dentro de todo esto, pero es el símbolo que explicaba por qué en 1518 el miedo podía convertirse en el baile y por qué la gente pensó que la salida tenía que pasar por un santo. Ok. Entonces aquí llegamos a mi parte favorita. Las teorías. Muy bien. Teoría número 1. Esta igual la dice Waller, que es uno de los que vamos a escuchar muy seguidito aquí.
Pero dice que podría haber sido un trastorno psicógeno masivo por estrés. Justamente lo que te estás diciendo. Correcto. Y igual, se lo vuelvo a explicar, es cuando un grupo de personas empieza a presentar síntomas reales, no fingidos, sin que vaya un virus de promedio, venenos o incluso bacterias. ¿Qué lo explica? Y el contagio ocurre más por un miedo, tensión y sugestión que por un microbio. De hecho, me recuerda, bueno, también siento que el baile, no siento que haya sido el contexto, pero pues se utiliza actualmente como un reclamo social. No sé si recordarán que lamentablemente lo hicieron meme hace algunos años, unos 10 años atrás, un poco más, de una chica que estaba en una universidad reclamando por un tema de feminismo, de unas desapariciones, creo, y que era de bailo por todas las que ya no están bailo, pero ese era como su reclamo. Ella lo que sabía era bailar y era su manera de manifestarse. Y recuerdo que ella se notaba en sus movimientos, en la forma en lo que expresaba su cuerpo, que realmente le dolía y se sentía abrumada por todo lo que estaba pasando y que las autoridades no hacían nada. Y la gente lo tomó como a modo de burla, como meme, que me parece muy lamentable, pero este creo que es parte también liberador, ¿sabes? Siento que ella lo tomó como algo liberador y tal vez en el contexto del que estamos hablando, muchas personas pudieron haberlo tomado de la misma forma, como algo liberador por todo lo que sucedía. Para poder expiar de algo que ellos tenían en ese momento. No necesariamente de un pecado que cometieron o así, o que les dieron una maldición, sino que, por ejemplo, a lo mejor el estrés de que, tengo a los hijos enfermos, ya no sé qué hacer. Voy a liberar tensión, me voy a poner a bailar. Pero por ¿cómo decirlos? Por el contexto cultural, a lo mejor no pensó de esta forma, sino fue como, ya estoy bailando, tengo que seguirlo hasta expiarme. Entonces, Imagínate también, de repente vas pasando por la plaza y ves a 50 personas bailando ¿qué puede pasar ahorita? y tú dices, pues yo también voy a bailar. Que creo que ahí entra también otro ejemplo actual, que es un poco de años atrás, de los challenge, el del Harlem Shake. Sí. No sé si te acuerdas, que era como que alguien empezaba a bailar y luego todos empezaban a bailar y hacían como convocatorias en las ciudades o en los estados para hacer este video de que se juntaban un montón de personas y todos empezaban a bailar el Harlem Shake, que fue una tendencia, un challenge en su momento, Sí, pero solo lo hacían por imitación, por histeria colectiva, por lo que quieras. Al final lo hacían como por encajar también. Por encajar, porque si ves a 30 personas bailando y tú no, pues vas a querer hacerlo también, para no desencajar. Sí, podría ser. Este sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos de lleno. Pero estamos hablando que ahorita sí conocemos esos temas, porque hay estudios y eso, pero en esa época no había, era muy limitada todos estos estudios. Entonces la gente no entendía posiblemente el por qué. O sea, a lo mejor y tú no hiciste nada, pero tú te sentías mal. Y veías que estaban bailando y por el contexto, es que con el baile te puedes espiar, pues voy a bailar también con ellos. O sea, por eso era más fácil que se contagiara todo. Sí. Quiero pensar. Pues en otras palabras, la mente prende una alarma y el cuerpo obedece. Y como todo está en el mismo ambiente, eso se replica. Eso puede ser la histeria colectiva. Entonces Waller plantea que en Estrasburgo la gente estaba viviendo ese estrés extremo, la crisis, enfermedades, hambre en incertidumbre, porque pues también había cambios políticos ahí y prácticamente un cambio político en esas épocas y era como que mucho desmadre. Y en ese contexto, la ansiedad colectiva puede salir en forma de un síntoma visible y culturalmente reconocido. En esa región ya existía la idea del baile de San Vito. Así que el cuerpo eligió esa forma porque esa era la historia con la cultura que ya tenían todos. O sea, con eso se criaron pues. Entonces posiblemente por eso todos en la clase tenían ese baile. Entonces, ni qué hacerle ahí. Y luego avivando el gobierno con música en vivo, o sea, Te voy a poner la pachanga, o sea, no me falta ponerse y eso, o sea, música en no hay vivo. que verse gratis. Y los aldeanos, güey, mi canción, o sea. Sí. Ese pífano, esos tambores. Pero obviamente aquí hay que enfatizar algo. Todas esas personas no había un disfrute. Estaban en trance, pues estaban bailando. Eran personas sufriendo, agotándose y como era un trance, esto cuadra más con un episodio psicógeno. Respuesta al estrés. Otra explicación con otras palabras más fuertes podría ser el contagio psicológico. Perdón, no, psíquico, perdón. Psíquico. Ajá.
Y pues tú sabrás, bueno, para los que no saben les voy a explicar qué es. Prácticamente significa que ves a alguien perdiendo el control, te asustas, tu cuerpo se pone en modo alerta, adrenalina, tensión y posiblemente hasta ansiedad te puede dar. Y en un ambiente tenso tu cerebro empieza a copiar señales del otro grupo. Porque así funciona, pues es como un tipo de supervivencia humana. Si el grupo reacciona, tú reaccionas. Como el ejemplo del consultorio. Exactamente. Y entonces aparecen síntomas parecidos. Pero ese contagio social es una reacción al estrés, pues, prácticamente. Y incluso hasta traigo un ejemplo moderno. No te quemé ninguno de los ejemplos que traías, ¿verdad? Ah, bueno, pues saqué muchos contextos. Sí, no te preocupes. Uno de los ejemplos modernos puede ser ocurrido en Tanganyika. Perdón por la pronunciación, soy muy malo con las pronunciaciones. Pero actualmente este territorio es Tanzania. En 1962, un internado de niñas de la zona de Kashasha empezó un brote de episodios de risas y llantos. Que no era una, pues al final de cuentas no era una risa feliz. Las alumnas tenían ataques que podían durar horas hasta varios días. Y el impacto fue tan fuerte que la escuela terminó cerrando el 18 de marzo de 1962 y según el reporte médico, 95 de 159 alumnas o internadas fueron las afectadas. Bastantitas. Y eso no se quedó ahí, el fenómeno se expandió tanto que llegó a comunidades cercanas. Del distrito de Bukova, por ejemplo, en Nashaham, se reportaron 217 casos en un periodo de semanas y con el tiempo se documentó más escuelas cerradas y el total aproximado fueron de 1,000 personas afectadas en la región. ¿Cuántas? 1,000 personas afectadas. 1,000 personas afectadas por risa y llanto. y llanto. Y pues, Yo eso sí lo veo un poquito más como estrés. Sí. Pues hablamos en esa época moderna, pues podrían haber tenido ataques de estrés, posiblemente por cómo vivían o igual entramos en la hambruna, enfermedades, porque en 1962 lamentablemente sigue habiendo comunidades que están muy lejos de la... Muy marginadas. Muy marginadas. Todavía siguen Exactamente. dándoles... No tienen los recursos como para una gripita, por ejemplo. Es que a diferencia del caso de 1518, yo, por ejemplo, veo un poquito más de estrés aquí porque, reitero, en 1518 la ignorancia era el predominante, entonces lo veo también más... Lo de 1518 lo veo que a lo mejor inició como un contexto religioso, demoníaco o algo espiritual, algo así satánico, una maldición, un castigo, no sé. Y a partir de ahí resultó en... Pero igual, pudo haber entrado en trance esta persona que inició el movimiento, pudo haber entrado en trance por algo que le pasó. Yo siento que le tuvo que haber pasado algo muy fuerte para tratar de liberarlo con el baile. Y a partir de ahí creo que había muchas ideas encontradas de por qué lo estaban haciendo. Yo te puedo asegurar que si hubiesen entrevistado a las personas, todas te hubiesen dado una respuesta diferente del por qué lo hacían. Pero ojo, me acabas de acordar de un dato que no di ahorita, gracias por acordarme. Pero el ataque de baile de 1518 no fue el primero. ¿Ok? Esto no fue un caso único, salió de la nada. Ya se había visto brotes parecidos en Europa. Uno de los más citados ocurrió en Acasigrán en 1374 y se extendió por regiones cercanas al Rin. Grupos enteros bailando hasta el agotamiento con los... ¿Cómo decirlo? Como si algo los jalara desde dentro para seguir bailando. Así que Hamburgo de 1518 no es el único caso, pero es el más documentado, por lo que es más famoso por lo mismo. ¿Y no hay un caso reciente similar al baile? No, el baile no. Fue más de risa, pero yo quiero pensar que en el contexto de Europa, pues se seguía trabajando con San Vito. Entonces supongo que desde entonces se extendió por toda Europa. Para empezar con eso, con los bailes, quiero pensar. Porque estuve buscando más casos de baile actualmente y no encontré ninguno, o no me arrojó ninguno. Y ahorita salen un chingo, ¿no? Sí. No, es que, ¿sabes qué? Tengo la idea de que en esa época había como muchas enfermedades bien absurdas. No sé si tengas contexto de esto, pero había
enfermedades completamente absurdas, ¿verdad? Te voy a mencionar algunas. Sí. Es que había enfermedades bien absurdas, como decían que el estar enamorado, el sentir tristeza y todo eso era estar enfermo, literal. O sea, cuando te sentías deprimido, que las palpitaciones del corazón y todo eso. Esta depresión era que lo conocemos hoy como el mal de amores, pero en aquel entonces sí era considerado como una enfermedad. Y la enfermedad esta del el mal del rey, que los ciudadanos o los aldeanos tenían que como trasladarse hasta el castillo para ser tocados por el rey y poderse curar. O cuando estabas triste y te decían que tenías como la bilis negra, ¿no? Ujú. Y que tu interior estaba mal y tenías que como liberarlo en forma de llanto. Creo, es que había enfermedades muy raras, ¿no? Entonces, Y las mm, curas también. sí, también pues, ya sería, eso da para un episodio completo de las enfermedades y los métodos curativos que había en aquel entonces. Entonces me parece que en el contexto de 1300 a 1500, pues igual no había mucho cambio y actualmente yo lo relaciono más el caso de Tanzania con estrés y considero más ignorancia y como histeria colectiva lo que pasó antes. Bueno, aquí estamos hablando que sabíamos que es el estrés ya, en esa Sí. época. En 1518 ni por aquí les pasaba que era una enfermedad mental posiblemente. El chiste es que no era como que en las escuelas o en toda la comunidad hubiera un virus de la risa. Lo que hubo fue un grupo bajo tensión donde el cuerpo empezó a responder en cadena. Y eso es exactamente lo que hace útil este ejemplo, porque el 1518 es un contexto de estrés fuerte, los síntomas pueden propagarse por dinámicas sociales, no por microbios. Entonces, posiblemente, bueno, ahí conectaste tú, diste en el gancho, o sea, puede ser el contexto, puede ser tu estrés, tu hambruna, tu miedo, todo eso lo conectas y sacas aquí tanto lo de la risa como lo que es el baile. O sea, el cuerpo responde a diferentes razones de estrés. Y hoy liberamos el cortisol de muchas maneras. Sí. O sea, masajes, yoga, el spa, ver una película, escuchar un podcast relajante, ruido blanco, etcétera. O sea, tenemos como un montón de vías para liberar ese estrés y tratar de que no se acumule de manera explosiva en nuestro ser. Y ahí prácticamente en estas épocas la única forma de liberar el estrés recreativamente era o ir a beber o una fiesta del pueblo bailando, pero que también bebías o comías, o sea, no había muchas opciones que digamos, a menos que no fueras un rey o algún noble que tenía todo el poder del mundo en esa época. Donde No, podía beber y tener sexo todo el día. exactamente. O sea, no es como que tú, alguien, ¿cómo decirlo? Un plebeyo, como se decía en esa época, tuviera tantas opciones como o fuera a beber, posiblemente irse con una prostituta y pues ahí recaen las enfermedades, pues. Sí, sí, sí. Trabajar toda la semana para poderte pagar una prostituta. O sea, El sueño. no, les pagan. ¿Qué? Les pagaban. Es que trabajaban altas horas, o sea, jornadas muy extensas y la paga era Entonces, una burla, literalmente era una burla. de sol a sol, ahí te va una monedita de plata. Literalmente te pagaban con caridad. Ujú. Pues bueno, esa es la teoría de la histeria colectiva o el estrés. Ahora pasamos a una de mis favoritas, pero la neta no la creo posible, el ergotismo. ¿El qué, perdón? Ergotismo. Ergotismo, ok. Es una intoxicación por un hongo que puede crecer en granos, sobre todo en el centeno. Ese hongo produce sustancias que pueden causar cosas rarísimas en el cuerpo, que pueden ser espasmos y compulsiones, hasta alucinaciones y cambios mentales. Y además tiene un efecto bien pesado que puede ser, eh, puede apretar los vasos sanguíneos, como si cerraras una llave de la circulación. Y por eso, pero esos casos se agravan y hablamos de dolores intensos. Frío en las manos, pies y hasta incluso la gangrena. Porque pues prácticamente te corta la circulación de la sangre. Pues, porque alguien, y pues bueno, porque en el año 1950 un farmacólogo sueco, Eugenio Luis Backham, sugirió que con las inundaciones y humedad de la época, el ergot podría haberse metido en los granos y de ahí a la comida. Es una idea atractiva, como contaminadas, síntomas raros y pues el caos que trajo. En el pan, en el centeno, ¿no? El- Sí, sí, sí. Pues es que era como de los principales alimentos, el Sí, pan, el sí. centeno.
Era como que las principales... Suena un tanto lógico, pero a la vez no, porque creo que puede durar un par de días, tal vez la intoxicación por hongos, un día, unas horas, no sé, pero estamos hablando de que duró 60 días aproximadamente, dijiste. Ajá. Es Exactamente, porque mucha gente lo quería manejar la teoría que podría haber sido el pan maldito. Por eso, todo era maldito, te digo, el pan maldito, pero es muy el jodido. baile maldito, Exactamente. Pero, pues como tú dices, fueron 60 días de baile aproximadamente de todos. Pero estamos hablando de que el ergotismo, que es la intoxicación, puede causar que la sangre no fluya, dolores e incluso amputaciones por la gangrena. Y son síntomas que no tenían las personas. Es más, si hubieran empezado por los dolores, no podían ni haber bailado. Hubo personas que murieron bailando, ¿verdad? Desde el cansancio, más bien, o sea, Sí, o sea, bailando. estaba. Entonces, creo que no me da esa teoría. Exactamente, por eso Waller lo describe igualmente. Si fuera ergotismo, es difícil de creer que las personas intóxicas puedan bailar durante días, como lo narran los relatos. Inclusive semanas. Exactamente. Es bueno, el todos igual también suena raro, porque no a todos nos da una intoxicación igual. Posiblemente a mí me da de otra forma, a ti te puede dar de incluso, no sé, te pasan otros síntomas. Y pues también es muy difícil que tanta gente se hubiera intoxicado, porque no todos estarían bailando, estarían con un síntoma diferente. A lo mejor tú estarías, no sé, fulanita con vómitos, sotanito con diarrea, otro con dolores de panza, dolores de cabeza, o sea, Pero no hay nada documentado sobre eso. entonces el ergotismo es famoso históricamente, no solo es me siento raro, muchas veces incluye dolores en extremidades, pérdida de sensibilidad y en casos graves lesiones por falta de circulación, que es lo que te digo, la gangrena. Y en los relatos o en la documentación nunca se señaló que algunas personas tuvieran la piel negra, o sea, por la gangrena. Y eso no aparece como los sellos principales del baile de 1518. Y bueno, lo voy a dejar lo más sencillo. Si se te corta la circulación, no puedes aguantar un maratón de baile, simplemente. No, totalmente digo, pues, tal vez, como te digo, si fueras el ergotismo, la teoría más apegada, hubiese durado un par de horas o de días el baile, pues creo que no me da la teoría. Exactamente. Entonces, tampoco el mapa ayuda tanto. Porque Waller también critica que la teoría no explica por qué casi todos esos brotes de danza se concentran en una zona. Eh, conce- Conectadas con ríos como era el Rip y el Mosela, pero con climas y cultivos diferentes. O sea, igualmente el clima no ayudaba a que, todos vamos a cultivar igual, porque toda la región es igual. No. O sea, dependiendo cómo estuviera tu región, es como tú lo vas a cultivar. Y ese hongo no puede crecer si no hay humedad. Posiblemente muchos lo quieren agregar porque vivían cerca de los ríos, pues, y ahí es donde se cultivaba. Sí, obviamente un río, pero no todos lo cultivan igual. Y entonces, pues, Oye, Fran, y y siempre, te interrumpo rapidito, sí, y si por una extraña razón empezó como un caso de ergotismo, el primero, y a partir de ahí fue un cúmulo de zambito, estrés, maldición, castigo, liberación, te puedo creer todo lo demás, menos el ergotismo. ¿y tú crees que a lo mejor haya sido el que inició? Mm, no, porque aparece como convulsiones esto también. Y no relata que nadie tuviera convulsiones y eso. O sea, sola ¿Y qué tal si la persona ahí se estaba convulsionando y todos creen que estaba bailando? posiblemente, pero no hay relatos de que tuviera la piel negra tampoco, engrena. Porque ese es otro de los síntomas. Posiblemente te pasó que a lo mejor estuviera bailando y en ese inter le dieran los dolores y se tuviera que haber calmado porque te corta la circulación de este hongo. Y es que tal vez empezó y como se fue juntando a la gente, ya como que se desapareció tal vez esa persona. No creo que esté exactamente todo documentado. Puede ser una teoría que empezó por ese motivo y a raíz de ahí fue una serie de histeria colectiva y todo lo que hemos mencionado durante el episodio. Posiblemente, pero bueno, sí. Al final nosotros no tenemos la documentación necesaria para saber al 100%. Es algo donde yo saco la información, es prácticamente lo publicado que hay, lo que tenemos hasta la fecha.
Si ustedes tienen un dato que se nos pase o así, lo comentan para Sí, díganme, platicar Fran. sobre esa Pues, teoría. así comenta, Fran, se te fue este dati. A lo mejor no lo leo, pero... No, vas a tener un montón de comentarios que no vamos a poder leer todos. Pero sí, al final de cuentas, esta teoría no puede ser como tal porque tiene muchos huecos. Que es con lo que les digo. Bueno, para mí, o sea, yo también me quedo con Wallo. No puede ser esta porque es justamente eso. No puedes parar un maratón, pues, simplemente como lo dije. Pues podría ser una historia muy increíble. Y estaría chido ponerle el pan que volvió loco a las personas, pero pues no, o sea, el erotismo total. El pan maldito. El pan maldito. Y por eso hoy se inclinan más a por una explicación de estrés colectivo, más creencias de la época, más una respuesta oficial que lo empeoró. Sí, totalmente estoy de acuerdo con eso. Aquí me gustaría hablar un poquito de qué pasó después de que se apagó la plaga. O sea, qué fue de las personas. De las 400 personas bailarinas. Realmente. Pues cuando el brote comenzó a bajar, ya por finales de agosto e inicios de septiembre, no fue como que la ciudad dijera, bueno, ya se acabó, vámonos todos a beber una cerveza o algo más. Fue más bien, ¿qué demonios acabamos de ver? O sea, ¿qué chingados pasó aquí? La plaga duró alrededor de 2 meses y terminó casi igual de raro como empezó. De la nada. Como que la gente despertó y dijo, ¿qué feo que estoy haciendo? Sí, o sea, es como que... O más bien, bueno, más que esa gente de que estuviera bailando y eso, fue como las de alrededor, o incluso las mismas autoridades como, ¿qué chingados pasó? Ok. Bueno, pues primero Samu intentó controlar los daños, ya habían probado lo peor, ponerles música y convertirlos en un evento masivo. Y eso solo ayuda a que el caso creciera. Porque si ya estaba alterado, lo último que ocupabas es que le pongas más música, pues, que Sí. al final de cuentas lo que hizo. Muchos recuentos sobre el episodio coinciden en que cuando vieron que la música empeoraba, las autoridades terminaron de prohibir el baile público y hasta la música por miedo a que recreciera el brote. O sea, después de que acabó esto, dijeron, ya no va a haber música, ya no se permiten los bailes. Oh, ¿y por qué no queremos más brotes? Claro, ¿qué culpa tenía la gente? Sí, pues. Dijeron, mi idea para grandiosa va a ser ponles baile. A que todos estén a gusto. Pero bueno, ¿y qué pasó con los últimos bailarines? En varios relatos se menciona que algunos afectados los llevaron al santuario de San Pito. Y posiblemente ahí se quedaron. Bailando todo el rato. O sea, Como intento de curarlos. Con los rituales y símbolos religiosos que ya les había dicho. Que era incluirle lo que son los zapatos rojos, marcados con cruces y aguas benditas. Y después de eso el brote fue bajando. Para eso la gente si el problema parecía castigo, la salida tenía que ser religiosa, no porque fuera ingenuos, sino porque el idioma de la mente porque ese era el idioma de la mente que tenían ahí, pues. Entonces, ¿y los sobrevivientes? Pues bueno, los relatos decían que hay gente bailando hasta el agotamiento con dolores, colapsos, así que aunque sobrevivieron, muchos quedaron con, ahora sí que secuelas. hecho polvos ya así con las secuelas, deshidratados, lesiones en pies hinchados, golpes y hasta pues un desgaste brutal que tenían. Y pues después del post-trauma, el caso siguió dando vueltas durante años. Hay ensayos que reconocen como tiempos después lo que es Paracelso, que este era un médico del siglo XVI. Escribe sobre el episodio e intento interpretarlo desde su visión de la época. O sea, no fue como que la gente necesitaba, ¿cómo decirlo? Solo sobre un expediente que la gente necesitaba cerrar, aunque no pudieron. O sea, es decir, nadie de la época ni hasta la fecha ha podido cerrar este caso. Bueno, más bien ¿por qué? O sea, hay contexto, pero no se sabe. ¿Y por qué ya no se repite igual? Porque en el tiempo en Europa fueron cambiando. Las explicaciones eran más explicaciones y menos castigos, y más medicina, psicología, y pues sobre todo la sociedad cambió. Evolucionamos. Exactamente. Creo que evolucionamos. Y porque este tipo de fenómenos suele necesitar un combo en específico para que se vuelva a presentar, que es lo que les había dicho: estrés colectivo, creencias y dinámicas de grupo. Y pues esto
En 1518 el medio tenía forma y la forma fue el baile. En otros tiempos podría ser otras ideas, a lo mejor podría haber sido distinto, como fue el caso moderno que les platiqué de Tanzania, que fue la risa y el llanto, que posiblemente en esa época fue el contexto cultural con lo que pudieron lidiar con el estrés. Y pues, ¿qué crees, Tania? Creo que en un contexto moderno también la forma de lidiar con el estrés es salir y dar golpes, no golpes literal, sino por ejemplo, aquí en México en el 2017 cuando Enrique Peña Nieto lanzó el gasolinazo, mucha gente a lo largo de la República tuvo como un episodio de furia por estos incrementos de precios y fueron y atacaron como supermercados, autos, como que vandalizaron todo y siento yo que sacaron esa frustración en modo de violencia. Y creo que la violencia hoy es un inhibidor, no es un inhibidor, es un como provocador. Es que no sé, tienes estrés y lo liberas con violencia, entonces creo Es una catarsis. 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 Sí. Entonces creo que es la forma en la que estamos tal vez sacando el estrés, la furia, la frustración y todo esto Pues, es a base de la violencia, a través de la violencia. pues no te vayas lejos, ¿usted has visto las películas de La Purga? Sí. Es justamente lo que tú dices. Ahí la gente tiene todo un día para... No hay leyes, pues. Si la han visto, pues saben por dónde van. Pero al final de cuentas termina siendo que la sociedad mejore porque tienen un día para tirar todo ese estrés haciendo lo que quiera, literalmente. Al final todos necesitamos un detonante para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, como para que nos explote este clic mental. Y creo que a veces inclusive hay algunos que solo buscan un pretexto. Te puedo asegurar que había gente que ni siquiera había sentido furia por el incremento de la gasolina, que simplemente vio una oportunidad de ser violento y de hacer desastre o vandalismo y lo aprovechó. Pues justamente, no sé si suene mal, pero justamente eso es la religión. Muchas cosas malas que han pasado con la religión es porque gente que agarra el poder lo puede usar como para algo de su beneficio, por así decirlo, y justificar sus actos, pues. Muchas gracias por el caso, Fran. La verdad me gustó muchísimo. Creo que es un muy buen arranque empezar con 1500 y todo lo que sucede. Y no creo que sea el único episodio de esa época. Hay muchas historias y leyendas y demás que podrían traerse sobre la mesa. Exactamente. Y pues no me queda más que decirles que esto fue la plaga del baile de 1518. Sin monstruos, sin magia, solo calles con piedras calientes, campanas sonando y una ciudad que ya venía rota, con hambre, enfermedades y miedo. Muchas gracias por tu historia, Fran. Pues ya lo saben, mi nombre es Tania Mino. Yo soy Francisco Pacheco, todos me conocen en redes sociales como El Slayer, pueden estarme viendo ahí, yo hago transmisiones en Twitch y jugando algunos jueguitos como Fortnite, League of Legends o el que se me ocurra, para que me sigan. Y pues para los que me conocen o los que no me conocen, yo tengo un podcast de asesinos seriales mexicanos y latinoamericanos. Muy bueno. Entonces aquí vamos a dividir los roles muy padre. Fran va a traer todo lo de terror, misterio paranormal y de este lado pues crímenes sin resolver, true crime y todo en relación a crímenes. Exactamente. Y antes que se me vaya el rollo, pueden pasar también a ver mi podcast que se llama Expedientes de la Noche. No es una copia. Pueden ver ahí, ya tenemos varios capítulos. Ahorita no lo hemos retomado por cuestiones de tiempo de todo el crew, pero pueden pasar a verlo y si les gustan, ahí dejan un comentario de síganle. Muchísimas gracias y nos apoyarían muchísimo empezando este podcast con sus likes, sus comentarios y compartirlo. Les agradezco muchísimo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias, banda. Nos vemos.